Incluso aquí en algunos institutos han querido demandar por la enseñanza del idioma. Entonces a veces papás que son de chicos ladinos, por así decirlo, que en teoría dicen que pertenecen a los ladinos, pero aún son mayas, pero quieren desconocer por la misma, ahí sí que indiscriminación que hubo en la época del conflicto armado interno. Entonces esa discriminación aquí fue muy marcada por hablas el idioma, sos guerrillero y te vamos a matar, ¿no? Eso fue muy impactante para muchos aquí. Entonces, como les comentaba yo a tus compañeras, por lo menos mi papá un día hablando del tema me dijo: yo quiero que olvidar el idioma. ¿Y por qué tanto me preguntaba, por qué tanto auge al idioma? ¿Por qué es que el idioma ahorita tiene que importar? ¿Y por qué lo quieren rescatar si en aquel tiempo mejor si no lo hablabas? Entonces yo le decía a él que era por la misma opresión que había recibido, porque aquel que hablaba el idioma era buscado. Y a veces cuando alguien lo oye hablar en achí: profe, usted habla achí. ¿Y cómo es eso que usted habla achí? Pues si usted solo español. Entonces ese impacto pues fue mucho por la cuestión un poco parte del gobierno. Pero afortunadamente pues en este caso aquí con nosotros le damos mucho auge al estudiante, ¿verdad? Pues tal vez no hay una metodología en sí que diga que todos hablen el español o que todos hablen el achí, perdón, pero tenemos que, si el chico se quiere expresar en su idioma, no hay ningún problema. Cuando están comprando, ellos se comunican en achí. O sea, ellos hablan en achí, los que saben que hablan en achí, se comunican en achí. Muchas veces es por la misma cuestión de que como a veces no nos sirve, entonces no lo buscamos. Pero en este momento pues nosotros, de parte de la fundación y parte ya un poco personal, pues buscamos las acciones para ir aprendiendo por lo menos a dialogar, aunque sea un poquito, tal vez no al 100% al inicio, pero sí ir buscando cómo alcanzar ciertas competencias que por lo menos para que los estudiantes nos hablen en su idioma. Por lo menos si nosotros comprendamos un poco, como digo, la otra dinámica que utilizamos es esa: el chico quiere exponer en achí, que lo haga. Si el docente no habla el achí, busca un intérprete. Ahora si el docente habla el achí, él se comunica en achí con el chico. Entonces ahí es como tratamos nosotros la manera de levantar el idioma bastante. Correcto, que lo escriban por lo menos, porque tenemos esa un poquito la situación, que muchos lo pueden hablar, pero no lo pueden escribir ni lo pueden leer. Entonces se les enseña como las otras habilidades. A veces nos cuestionan un poquito eso, ¿va? Porque nosotros trabajamos el bilingüismo, entonces nos dicen de parte de ¿por qué alguien que habla achí pierde el achí? Porque no lo quiere escribir, porque no lo quiere leer. Ya, el hecho que lo hable no quiere decir que esté cumpliendo con los 4 parámetros que tienen que tener un idioma. Entonces nosotros tratamos de enseñarle el restante, pues, o sea, que lo escriba y que lo lea. Comprender, pues, si lo habla, pues es muy difícil que no lo comprenda, ¿va? No comprenda una instrucción en su propio idioma, es muy difícil. Pero por lo menos esas 2 habilidades también se juegan. Entonces a veces nos cuestionan que por qué un chico de achí pierde su curso, por así decirlo, ¿verdad? Pero a veces argumentamos eso, que puede hablarlo y todo, pero si no lo puede escribir es una debilidad también, igual si no lo puede leer. Porque si le hago un texto y, sos maya hablante, va a tener este texto, y puede ser que nada de lo que esté ahí entienda. Por lo menos, como le mencionaba hace un momento, en la restricción de hablarlo, pues ya no hay. Antes sí era un poco, bueno, solo español, por favor. Antes, por ejemplo, en la década de los 80 hasta los 90, 90 ya, los 2000, 2000 algo, pues las políticas han cambiado un poquito y ahorita el idioma pues tiene mucho auge aquí. Por ejemplo, lenguas mayas trabaja bastante. Desde el año pasado, por ejemplo, las maestras que trabajan aquí recibieron un taller, continúan con este taller como formación y parte de esto, ¿verdad? Entonces sí, el interés pues por preservar el idioma está siempre. Pues en el caso yo siento que muchas veces algunos estudiantes reciben el idioma, ahí sí que como es un curso.
no es el interés y muchas veces el idioma pues no les abre puertas, ¿verdad? Entonces, ese es un poco limitante. Entonces los papás prefieren que aprendan inglés, ¿verdad? Porque ese sí abre puertas a nivel internacional y mucho. Pero el idioma, los idiomas mayas, no solo hablemos de la chi, sino el idioma maya pues ya está abriendo también ese tipo de puertas y algunos papás pues ya están confiando en algunas instituciones que aquí en el municipio pues hablan, trabajan lo que es el idioma. Entonces hay mucho rescate, se está tratando de, ahí sí que, como decías al principio, ¿por qué no obligamos? Entonces está tratando la manera de así, obligado, pues, entrarle de lleno a la situación del idioma, porque sí es un factor muy poco, que no te podría decir yo, digamos, una solución en concreto, porque habría que entrar en la cabeza de mucha gente, habría que quitar muchos estigmas, habría que quitar, ahí sí que sanar directamente heridas que en su momento aún la gente pues las tiene abiertas, ¿verdad? Porque, como te decía, de los así que hablen 100% chi, que no entienden español, las personas de 60 años para arriba son los únicos que aún hablan el chi en su totalidad. Ya para finalizar, solo dos preguntas más. Yo quisiera que me contara un poco de la asociación y cómo se dieron cuenta de que era bueno apoyar la conservación del idioma. Y la otra es, ¿cómo ve usted como director que los alumnos van en aumento, que les interesa, que aprenden el idioma, o va en disminución? ¿Cómo ve usted el idioma de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? ¿Una extinción del idioma o lo ve como, al contrario, una ampliación? O sea, digamos que sí interesó y sí se volvió una ayuda para los jóvenes. Pues actualmente pues ya el idioma abre puertas, como les mencionaba al principio, ¿verdad? Entonces ya el idioma, por ejemplo, ya a veces piden en los bancos aquí, ¿verdad? Uno de los requisitos es que hable chi. ¿Por qué? Porque van a ofrecer créditos a gente que por lo menos en las aldeas habla solo chi. Entonces ya vieron ese factor, que el idioma es muy importante. Entonces aquí a extinguir el idioma, ya si no lo logró el gobierno en su momento, pues ya ahorita con el auge y con los acuerdos, con los tratados y todo lo que tenemos, el idioma de aquí a unos 5 años, pues tal vez gente que en su momento no lo hablaba, pues tal vez de aquí en 5 años yo aprendí el idioma, ¿verdad? Entonces el idioma pues prácticamente desaparecer no creo, porque sí tenemos el auge, como te mencionaba. Una vez vi yo ahí un letrero que decía todos los requisitos y que hable chi. Entonces eso ya es impactante, ¿verdad? Que hable chi ya. Entonces ya directamente están buscando un mayamblante, ¿ya? Entonces en su momento pues el idioma no creo que vaya a desaparecer, sino que tal vez se va a ir fortaleciendo poco a poco en el proceso, siempre y cuando pues las políticas de gobierno pues vayan enfocadas a eso. Como les digo, pues la encargada de lenguas mayas que nos habló nos dijo, miren, nosotros tenemos presupuesto, pero todos quieren libros, ¿va? Todos quieren imprimir libros, pero los libros a veces no los leen, ¿verdad? Entonces mejor invertamos en enseñarles a ustedes el idioma, aunque con limitaciones, pero se está tratando de hacer. Entonces ese factor pues es muy importante para nosotros, pues, porque de nada me sirve que me den el libro si yo no entiendo nada y si nadie me explica. Prefiero enseñarles, dijo la directora de lenguas mayas, y después darles un libro. Entonces, enfocado a eso, pues van las capacitaciones que recibimos. La recibimos una vez al mes por cuestión de tiempo, trabajo, y que hay que cumplir ciertos requisitos que el gobierno quiere, ¿verdad? Entonces, como le digo, la ausencia del idioma pues va a ser muy difícil, ¿verdad? Porque sí, aunque no lo aprendamos en su totalidad, a veces ya nos salen frases, ¿verdad? En un determinado momento escuchamos y mencionamos ya el idioma, entonces vamos avanzando poco a poco, pero sí es un poco complicado con las personas de mayor edad, porque ellos sí definitivamente quisieran olvidar el idioma. Pero, por ejemplo, en sus hijos a veces los oyen hablar libremente porque ellos no tuvieron
estigmatización de decir vos sos guerrillero porque hablas el idioma. Entonces en su momento ellos no, y como le digo en el pueblo, pues así que digamos ya no hablen es muy difícil, pero sí el auge es bastante grande. Hay quienes pues en su momento tal vez quisieran olvidarlo, pero aún hablan con su compañero grande en el idioma. O sea, ahí no, salvo que ahí sí como le digo, si el gobierno en su momento no pudo, pues ahora va a ser muy difícil, muy difícil, muy difícil. Entiendo. Sí, sí, en el conflicto armado no se logró el objetivo que tal vez era uno primordial, era ese, va a desaparecer a las culturas mayas y todo eso. Ahora va a ser muy difícil, ya el auge pues ya es bastante grande. Sí, con eso que usted dice de que ahora los solicitan hasta para un trabajo, sí, es bien importante. Pues miren, nosotros le damos las gracias que nos haya abierto las puertas del lugar y haber podido compartir con los chicos un tiempo. El principal objetivo de la investigación era saber, digamos, cómo ustedes hacen para mantener y nosotros, y se lo contamos así porque nosotros nos imaginamos de que iban a tener libros de texto así como usted decía, de que sí, iban a tener hasta diccionarios o libros de texto y dijimos, le sacamos copia o para llevar, pero... Sí contamos con el material escrito, lo único que hay que darle un poco de auge a que ellos lo hablen, porque no solo, digamos, en el curso, eso porque es achí, vamos a hablar achí. Exacto, entonces no. a ese punto de metodología es de que llegamos de que, bueno, no es solo que les den un libro, sí, sino ellos ya lo tienen que interesar y también aprender un poco de su forma de hablar. Y entonces fue para nosotros bien chocante porque nosotros esperamos un diccionario. Vean, todo ese material se maneja, tenemos aquí libros en achí y todas las cuestiones. Lo único que también promovemos que lo hablen, porque hay quienes no lo quieren hablar, hay quienes no lo quieren hablar, se limitan mucho a no hablar. Porque si hablas el achí no lo es que no me gusta, es que se burlan de mí. Entonces, esos factores los tratamos de quitar. Entonces, si alguien le oye hablar el achí, pues el otro capta un poquito y así vamos haciendo la metodología, porque a veces recuerden que también usamos mecanismos como esos, rondas y todo eso, pero eso a veces solo se queda en el ratito, sí. Pero no hacer o promover que lo sigan hablando, pues ahí es un poco más el factor que se va a perder, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias, profe. Sí, no hay pena, no tengan pena, ahí estamos.